Dice primero Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, una vez más por la Escritura, por bendecirnos con ella, por revelarte a través de ella, por reprendernos a través de ella, edificarnos a través de ella, darnos vida espiritual también. Cuántos beneficios y cuántas bendiciones recibimos cuando abrimos tu palabra, la estudiamos y dejamos que con un corazón abierto ella nos hable, tu Espíritu obre en nuestro corazón y nosotros tengamos también esa disposición a obedecerla, oh Dios. ¿De qué vale oír la Escritura y ser un oidor olvidadizo? Bienaventurado es el hacedor de tu palabra. Así que necesitamos, oh Señor, tu gracia para practicar también lo que podemos aprender en este día. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu obre en los corazones y me des la gracia también para exponerla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si te pasó en tu caminar con el Señor, probablemente sí, porque es algo que le suele suceder a los creyentes, pero qué fea sensación es esa que sentís cuando Dios está como distante, ¿no? Abrís la Escritura para oír su voz y lo que menos te parece es que hay palabra de Dios allí en la Biblia. Orás, no pasa nada. Te exponés a la predicación y como que es un hombre diciendo cualquier cosa, menos el mensaje de Dios, ¿no? Intentás buscar al Señor, intentás acercarse, pero todo parece silencioso. Es como que si del cielo bajaron la persiana, cerrado. No hay respuesta, no hay voz del Señor, ¿no? Ahora, esa experiencia no es tan rara como pensamos, ¿no? Muchos creyentes a lo largo de su caminar lo han vivido y a lo mejor alguien lo está viviendo también
en este momento, ¿no? No necesariamente porque Dios se haya alejado, ¿no? La Escritura dice que Él permanece fiel, no sucede eso. Tampoco porque el predicador en ese caso que estoy mencionando hipotético, haya fallado, ¿no? Sino porque algo en el corazón humano o en el entorno espiritual hace que la voz de Dios ya no se perciba con la misma claridad que antes, ¿no? Bueno, el capítulo que vamos a prestar atención nos coloca precisamente en un momento así. Ahora, no a un nivel personal, sino que abarca a toda la nación. Qué terrible eso, ¿verdad? Que abarque a toda la nación de Israel. El texto dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Imaginen, hermanos, lo que significaba, o mejor dicho, lo que implicaba esto para Israel, el pueblo que Dios había elegido para hacer luz a las naciones y de donde vendría el Mesías. Ahora Dios haya guardado silencio, ¿no? Qué espantoso eso, queridos hermanos. No era simplemente que un creyente estaba pasando por un periodo de sequedad espiritual. Era toda una generación viviendo un tiempo donde la voz de Dios casi no se oía. Qué horror, ¿no? El Proverbio 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y básicamente eso es lo que está pasando en Israel mientras el sacerdocio está siendo ejercido por Elí y sus hijos, ¿no? Cuando lees el libro de Jueces, notas que son pocas veces las apariciones de los portavoces de Dios, de los profetas o de los varones del Señor, ¿no? El periodo más bien está marcado por siglos de pecado, opresión y clamor, que por una dirección espiritual clara y constante, ¿no? Cada tanto Dios levanta un juez, aparece un varón de Dios allí, un tanto distante, o un ángel, como por ejemplo el ángel del Señor en Jueces 2, o el profeta anónimo en el capítulo 6, antes de que Dios llamara a Gedeón, pero no vemos una voz profética estable que guíe al pueblo. Lo que sí se repite constantemente es, o un par de veces, en aquel día no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la constante en el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, es cierto, acá apareció un varón de Dios con un mensaje de juicio para Elí, pero no había mucho más que eso. Cuando uno esperaría que siempre se pudiera consultar a Dios por medio de un profeta, ¿verdad? Y recibir las normativas o las direcciones de parte del Señor. Ahora, no significa eso, hermanos, que Dios hubiera perdido su capacidad de hablar, sino que el pueblo estaba en una condición tal que la voz de Dios prácticamente había desaparecido de la vida pública, espiritual de Israel, ¿no? Ahora, en medio de ese silencio espiritual ocurre algo extraordinario, ¿no? Dios decide voluntariamente volver a hablar al pueblo, pero no lo hace a través de sacerdotes reconocidos, poderosos si se quiere también, ni por medio de los hijos de Elí, que estaban corrompiendo el ministerio. Dios llama a un jovencito, y ahí comienza el levantamiento de Samuel como profeta del Señor, ¿no? El hombre que volverá a traer la palabra de Dios al pueblo del Señor, ¿no? Un niño, una voz, y una nación que vuelve a oír a Dios. En primer lugar, notemos, ya estamos hablando de eso, pero desarrollemos más ese silencio espiritual en la nación. Los primeros 3 versículos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Hasta ahí nomás. ¿Notan cómo se repite, hermanos, esto de que Samuel estaba ministrando a Jehová? Noten 2:11, 2:18 y aquí nuevamente, ¿no? Como diciendo, a pesar de la situación de decadencia espiritual de la nación y sus ministros, por supuesto,
Y a pesar del silencio de Dios, limitando la voz profética, el joven continúa ministrando, sirviendo a Dios en su lugar. He notado que los comentaristas todos hacen la misma cita, se remontan hasta el historiador Flavio Josefo, quien dijo que Samuel para este tiempo tenía 12 años. No dio ningún detalle más y todo el mundo se quedó como que él tiene 12 años. Podría haber tenido 13, 11, está bien, no importa, ¿no? Era un muchachito todavía, ¿no? El término Nahar para joven puede referirse también a un niño o a un joven, adolescente, como se lo conoce hoy en día. A Absalón se lo llama joven, Nahar, y él ya estaba al frente de una tropa que se había sublevado contra su padre. Probablemente ya tenía 20 años, ¿no? Como dije, no se trata aquí de que a Dios lo hubieran enmudecido, ni de que Él hubiese perdido poder, ¿no? Para nada de eso, hermanos. Por más que la palabra de Jehová escaseaba, por más que no había visión, no se trataba de Dios. El problema era otro. El pueblo se había alejado de tal manera que la voz de Dios casi ya no se escuchaba. El contexto de esto explica el silencio de Dios, hermano. Recuerda, ¿no? El sacerdocio estaba corrompido. Los hijos de Elí habían menospreciado las ofrendas del Señor, convirtieron el ministerio en una plataforma para satisfacer sus deseos. Y cuando el liderazgo espiritual se degrada, al pueblo solamente le resta sufrir oscuridad en la misma dirección espiritual. Eso es inevitable, hermano. Jesús dijo a sus discípulos, hablando de los fariseos, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo, ¿no? Y es lo que está pasando también acá. En el Antiguo Testamento, cuando la revelación escasea, suele ser señal de juicio o disciplina divina. Noten, yo lo voy a leer, Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hubo un periodo en la historia conocido como el periodo intertestamentario en el cual Dios guardó silencio entre 400 y 450 años, ¿verdad? La última profecía le había dado Malaquías, y allí Dios guardó silencio. Y luego de ese periodo de tiempo vuelve otra vez a hablar a su pueblo por medio de una persona con un nacimiento milagroso y que fue lleno desde el vientre de su madre el Espíritu Santo, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Juan el Bautista. Otra vez el Señor lo llama para hablar y preparar en este caso el camino del Señor, ¿no? Y acá Dios no se revelaba y el motivo era obvio. Los líderes espirituales no tomaban en serio la obediencia a los mandamientos del Señor. En Deuteronomio capítulo 28 se describen las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios e implícitamente está su silencio también, ¿no? Porque entrega la nación a tal, bueno, Dios hace silencio. Cuando hay desobediencia, Dios no se revela. También recuerdan, en su momento lo veremos, pero más adelante en el capítulo 28, cuando Saúl desobedeció y fue desechado, en el verso 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y fue en ese momento cuando peca peor, porque decide consultar a una divina, cosa que el Señor había prohibido en su palabra, ¿no? Ahora, qué cosa triste, queridos hermanos, cuando el Señor decide no hablar a su pueblo, y que cuando lo hace es para anunciar juicio. Qué cosa triste, ¿no? Eso es peor que una guerra, eso es peor que la enfermedad, eso es peor que la pobreza o lo que sea. Que Dios guarde silencio es tremendo, porque nosotros quedamos a merced de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio corazón. ¿Y a dónde iremos a parar, mis queridos hermanos, sin la dirección del Señor? Ahora, esto también, por supuesto, se aplica a la vida personal del cristiano. Un corazón que se ha ido endureciendo poco a poco dejará de percibir la voz de Dios.
porque la Biblia enseña que el pecado persistente produce ese efecto en el corazón. Dios sabe, ya ni recibí su palabra, ¿no? Ahora, no necesariamente rompe de inmediato la vida religiosa de una persona, pero sí va apagando su sensibilidad espiritual. La voz de Dios sigue estando en la Escritura, sigue estando en la predicación, pero el corazón ya no lo percibe con la misma claridad que en algún momento lo percibió, ¿no? Por eso el autor de Hebreos advierte repetidas veces: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay muchos creyentes que pueden estar dentro de la iglesia del Señor, en la que Dios habla claramente, pero ellos ya no la perciben, y el motivo es que su corazón se ha ido endureciendo de a poco. Negligencia, pecado, desobediencia, lo que fuera. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. No siempre el problema está en la iglesia. No siempre es culpa del pastor. A veces sí. No siempre en la iglesia no hay amor. A veces hay endurecimiento y por lo tanto insensibilidad a la voz de Dios. Hay que estar atentos, ¿no? Volviendo al texto. El autor, notan ustedes, parece manejar el relato con una intención literaria muy fina. No solo está narrando hechos, sino que está describiendo una situación espiritual mediante imágenes. Vamos a verlo. Cuando dice que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse y que ya no podía ver, en el versículo 2, el sentido inmediato es físico, ¿verdad? Es un hombre mayor, ya está perdiendo la vista. Bueno, eso es su sentido pronto y literal. Pero, al mismo tiempo, el autor parece insinuar algo más profundo. La ceguera física refleja también la ceguera espiritual que caracterizó su liderazgo, ¿no? Elí sabía, escuchaba también los rumores del pueblo en cuanto a sus hijos, pero nunca actuó con la firmeza que la santidad de Dios exigía. De alguna manera, así como sus ojos ya no veían con claridad, su discernimiento espiritual tampoco estaba funcionando, ¿no? Luego aparece otra imagen muy interesante. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el versículo 3. En sentido literal, se refiere a la lámpara del tabernáculo, que siempre debería estar encendida por la noche y ser apagada durante el amanecer, Éxodo 27. Pero, otra vez el autor parece sugerir algo más, ¿no? La escena ocurre en una época espiritual oscura, ¿no? Israel está atravesando un periodo de decadencia moral y religiosa que se viene desarrollando desde la época de los jueces. Pero es como si el texto quisiera decir que, aunque la noche espiritual era profunda, todavía quedaba una pequeña luz, ¿no? No se había apagado la lámpara. Dios, queridos hermanos, no había abandonado completamente a su pueblo. Y esa luz estaba allí en la figura de un muchacho llamado Samuel, ¿no? Quien volvería otra vez a traer la palabra de Dios al pueblo. Los ojos de Elí comienzan a cerrarse, pero los oídos de Samuel comienzan a abrirse a la voz de Dios, ¿no? Por eso veamos en segundo lugar cómo Dios llama a Samuel en la noche. No lo vamos a leer, pero esto corresponde a los versículos 4 al 10. En medio de esa oscura noche ocurre algo extraordinario. Dios llama a un niño al ministerio. Es conocida esta porción, ¿verdad? Hoy en la mañana mi Alesia estaba haciendo de Samuel y yo era la voz que tenía que llamarla y ella venía y otra vez, y llamaba y ella decía, heme aquí. Super Libro, una serie animada, incluye esta porción también, ¿verdad? Dios llamando a Samuel al ministerio. Pero es precioso lo que acontece, hermano. Dios llama a Samuel de una manera muy particular, ¿no? Samuel escucha su nombre, corre allí pensando que él lo había llamado. Y esto ocurre 3 veces. Es decir, el jovencito todavía no reconoce la voz del Señor. El texto mismo lo dice en el versículo 7. Samuel aún no conocía a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Acá se han dicho muchas cosas con respecto a esta expresión. Desde que Dios lo estaba llamando a la salvación a Samuel, como por ejemplo el caso de Saulo, hasta que todavía Samuel no le había entregado su corazón al Señor. Me sorprendió eso. Pienso más bien, hermanos, que Samuel no conocía personalmente la manera en que Dios se comunicaba sobrenaturalmente con las personas. Eso es lo que él no entiende, porque nunca tuvo esa experiencia de oír audiblemente a Dios, pero él sabe quién es Jehová, pero es todavía un muchacho. Acá el Señor lo está llamando formalmente para el ministerio de profeta. Por lo visto, queridos hermanos, es un muchacho con grandes virtudes de carácter, ¿no? Siempre obediente. Él sabe que Elí está viejito y a lo mejor piensa que necesita algo, por eso lo está llamando, y no duda en inmediatamente ir donde este hombre a pesar del horario. ¿Se imaginan hoy llamar a un adolescente de 12 años en la madrugada, decirle que se levante para hacer algo? No lo levantás ni con un balde de agua fría. Tengo sueño, estoy durmiendo. Está con el celu, puede ser también. Ahora esto evidencia el dominio de este jovencito sobre su cuerpo, ¿no? Él entiende que es un servidor y Elí es como su amo. Aquí vemos, hermanos, también algo muy hermoso, ¿no? La manera en que Dios forma a su siervo. El llamado nos llega de una manera espectacular. Hay algo especial aquí, por supuesto, pero no como lo esperaríamos, ¿no? Él no comprende inmediatamente. Hay un proceso. Dios repite su llamado. Hay aprendizaje, hay crecimiento. Y Dios confirma también su palabra por medio de la repetición, ¿no? Alguien dijo que por lo general es incorrecto hacer algo dramático en respuesta a esa voz interna del Señor. Si Dios está hablando, Él lo confirmará. Y a menudo de diferentes maneras, ¿no? Bueno, finalmente Elí entiende lo que está pasando aquí. No fue un buen padre, no fue un buen líder, sí, pero todavía es sensible a las cosas del Señor. Él entiende lo que está ocurriendo y le indica qué debe hacer el muchacho. Responder, habla Jehová, porque tu siervo oye. Alguien observó aquí que Elí le dio un sabio consejo a Samuel. Elí le dijo al joven Samuel que se haga disponible para que Dios hable. Ve y acuéstate. Que no sea presuntuoso acerca de que Dios le hable. Y si te llamare, que responda a la palabra de Dios. Habla Jehová. Que se humille delante de Dios y su palabra, porque tu siervo oye. Y es lo que el jovencito hizo, ¿no? Ahora, hay un detalle muy interesante en la cuarta vez que el Señor llama a Samuel, aquí en el versículo 10, ¿no? Allí se menciona que Dios repite su nombre 2 veces. Samuel, Samuel. Eso está marcando una transición decisiva, hermano. Cada doble llamado ocurre en un punto clave de la vida del personaje. Prueba, misión, corrección o revelación. ¿Recuerdan? Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Moisés, Moisés, en su llamado ahí en la zarza. Simón, Simón, cuando venía una prueba tremenda que iba a ser zarandeado. Saulo, Saulo. Y aquí también Samuel, Samuel, ¿no? Pero hay algo más. A diferencia de las otras veces que Dios llamó, el texto dice que Jehová vino y se paró. Algunos interpretan esto como una cristofanía. La aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, y los lectores del Antiguo Testamento no se han de sorprender porque ocurre en otras oportunidades, ¿no? Otras versiones traducen vino y se detuvo, o el Señor se le acercó. Lo cierto es que sobrenaturalmente la presencia del Señor estaba en ese lugar. Apareció físicamente, no apareció, no es lo más importante, sino que estaba aprobando al joven para el ministerio y llamándolo. Ahora, ¿notan el contraste, hermano, con Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí? Ellos no tenían conocimiento de Jehová, menospreciaban sus ofrendas mientras pecaban inmoralmente, pero el joven Samuel está dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Es una cualidad de los siervos del Señor y de las siervas del Señor, ¿no? Oír, retener
y aplicar inmediatamente. Antes de hablar en nombre de Dios, primero hay que aprender a escucharle y conocerle. Antes del ministerio público está la actitud interior de obediencia. Como siempre digo, el carácter por sobre el servicio. Así evalúa el Señor, la sensibilidad a la voz del Señor. Samuel, siendo un niño, adopta esa postura, ¿no? No discute, no argumenta, simplemente se dispone a oír y a obedecer. Cuando hay humildad, queridos hermanos, Dios se acerca. Cuando hay orgullo, altivez, Dios toma distancia inmediatamente. Hay gente hoy en día corriendo detrás de campañas milagrosas, saltando de iglesia a iglesia, tratando de sentir algo que venga del cielo. Acá hay un muchacho acostado, tratando de dormir, y experimenta una verdadera presencia del Señor que transforma su vida. No hay que buscar lo espectacular, hay que ser humilde, y el Señor se acerca. La humildad es como un imán que atrae a Dios. Acá hay alguien humilde, me acerco a Él. Porque si hay soberbia y orgullo, Dios se aleja, ¿no? No se olviden, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En tercer lugar, hermanos, avanzando en el texto, una palabra difícil que debe ser proclamada. Versículo 11, esto se debe leer hasta el 18. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Se imaginan esto, no? Aparece esto en otras porciones. Verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Pensemos, hermanos, en dos cosas de este tremendo mensaje que Samuel recibe. Primero, una oportunidad desperdiciada por el sacerdote Elí. Algunos infieren, estoy muy de acuerdo con eso porque también lo veo en el texto, en que el primer mensaje de juicio que Elí recibió de parte del varón de Dios implicaba una oportunidad de arrepentimiento. Por supuesto. En muchas ocasiones, hermanos, cuando Dios advierte de algo que va a hacer, todavía está extendiendo misericordia. De hecho, la misma advertencia ya es una extensión de la gracia de Dios. Si él se humillaba ante Dios y tomaba las medidas correspondientes, echar a sus hijos del ministerio, Dios le perdonaría y no recibiría el juicio. Pero él fue obstinado. Por eso acá en el versículo 13, Dios le recuerda de aquella iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Probablemente, marcando una cronología, pasaron 2 o 3 años desde el primer mensaje que Elí recibió. Suficiente tiempo como para reconsiderar su vida espiritual y arrepentirse, pero no lo hizo. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 26 y 27, lo sé, son versículos difíciles, pero allí dice el autor, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y eso va a pasar con este hombre. Recibió la advertencia, desechó, y a eso se encamina todo. En un momento, Dios cerró la puerta del arca. El pregonero de justicia, Noé, cesó su pregón. Ya nadie podía salvarse
del diluvio. Acá el mensaje fue rechazado, entonces Dios mismo le rechaza. Además, hermanos, noten la respuesta de Elí al mensaje entregado. En el verso 18 dice, Jehová es, haga lo que bien le parecía. Nada de cambios, dijo. ¿No te vas a vestir de silicio y echar polvo sobre tu cabeza en señal de humillación? Nada de eso. Si él hacía eso, probablemente el Señor lo hubiera perdonado en el primer mensaje, ¿no? Hasta el perverso Acab, cuando escuchó el juicio de Dios, rasgó su vestido, se cubrió de silicio y Dios consideró esa humillación, y eso que era muy perverso. Una ciudad pagana como Nínive, ante el mensaje de un extranjero llamado Jonás, procedió a la humillación desde el más grande hasta el pequeño, y Dios lo perdonó. Pero el sumo sacerdote, una respuesta un tanto fatalista. Que haga lo que quiera Dios. Si este es tu caso, si Dios te ha advertido y no quieres arrepentirte, esa es una terrible decisión. Te ruego que lo hagas, porque Dios siempre cumple lo que advierte. Siempre. Él no es como nosotros, que olvidamos. Voy a castigar, pasó un día y nos olvidó. Lo segundo que quiero observar es la difícil tarea del siervo del Señor, hermanos. El primer punto tiene que ver con Elí, este segundo con Samuel. Noten que en el versículo 15 dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y es entendible, hermanos. Acá se mezclan los afectos con el mensaje que él tiene que entregar, ¿no? Elí es el mentor de Samuel. Es también una figura paterna para él. Es su superior. Él es un ministro, un anciano. Y Samuel es un jovencito. Lo que habrá sentido Samuel, ¿no? Al entregarle este mensaje a este hombre. Impresionante. Temía hacerlo. Pero el sumo sacerdote lo puso bajo juramento. Si te haga Jehová y aún te añada, es como diciendo, vas a recibir el castigo si no me contás todo lo que pasó. Y él lo hizo. Ahora, hermanos, esto nos enseña algo importante acerca del ministerio profético. Hoy, a través de la predicación, escuchar a Dios implica también transmitir su palabra completa, incluso cuando esa palabra es incómoda. Pablo, despidiéndose de los ancianos en Mileto, dijo, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, en Hechos capítulo 20. Ahora, es interesante también, hermanos, que en las Escrituras un porcentaje elevadísimo de los mensajes a entregar, de alguna manera, son malas noticias. Se cree un 65-75% de los oráculos corresponde a denuncias y anuncios de castigo, mientras que el resto corresponde a esperanza, hablar acerca de las promesas, restauración y la venida del Mesías, ¿no? Hoy hay un montón de profetas, supuestos profetas por las iglesias. No tienen la menor idea de lo que están haciendo, excepto engañar a las personas con falsas promesas de prosperidad. Los profetas del Señor en la Biblia a menudo son ridiculizados, desatendidos, golpeados, amenazados. No por quienes son, sino por el mensaje que han de transmitir, ¿no? Se vuelven personas desagradables para muchos, porque esos muchos resisten a la verdad. Entonces, pienso en Samuel, que desde su llamamiento tiene que proclamar una palabra difícil, ratificar el juicio de Dios al hombre que le enseñó todo, cómo servir a Dios dentro del tabernáculo. A él tiene que entregarle una palabra de juicio, ¿no? Pienso, hermanos, que había que tener pantalones para hacer eso, ¿no? Ahora aquí aparece uno de los rasgos que marcarán toda la vida de Samuel. Fidelidad a la palabra del Señor. Así fue Samuel, ¿no? El siervo del Señor no está llamado a modificar el mensaje para hacerlo más aceptable. Su responsabilidad es transmitirlo con verdad. Esa es una tarea difícil de los portavoces del Señor. Desagradable, si se quiere, ¿no? Pero hay que hacerlo. Recuerdan que el profeta
el perverso rey Acab, perdón, no quería llamar al profeta Micaías en cierta oportunidad. Por una razón no lo quería llamar. Le dijo a Josafat: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. 1 Reyes 22, 8. Eso que él llamaba mal era simplemente la palabra de Dios para él, ¿no? No quería oírle. Samuel tiene que acostumbrarse a ser un tipo desagradable. Más adelante él tendrá que enfrentarse al mismo rey que él ungirá para decirle que Dios lo ha desechado del servicio. Es decir, se va preparando ya para lo que viene, ¿no? El profeta es incómodo porque su lealtad está con Dios y no con los hombres. Claro, también ungirá a un rey conforme al corazón de Dios, alguien de cuya genealogía viene el Mesías, a David. Sin embargo, la otra cara de su ministerio incluye denunciar el pecado y juicio de parte del Señor. Así ha sido y así será siempre, queridos hermanos. Porque el corazón del hombre, siendo malo, seguirá siendo malo, y el Dios 3 veces santo ha de advertir, llamando al arrepentimiento. Hoy es igual para los pastores, predicadores, maestros. Yo no es que me esté comparando con los profetas, descarten eso, pero yo me he acostumbrado a eso de ser bloqueado. Me refiero a WhatsApp y esas cosas, ¿no? Algunos solían decirme, no pastor, sino pastorazo. Hasta que, vení, tu esposa no se estaba conduciendo bien. Tenés que velar por eso. Hermano, tu hijo, tu hija no está caminando bien. Ahí, blasfemia has dicho. Es parte del llamado. Viene en el mismo paquete, queridos hermanos. Alguien le dice, vamos a esperar un cachito para que te bautices hasta que vuelvas a retomar las reuniones y después lo hacemos. Bloqueado. Hermano, usted tiene que reconciliarse con su hijo y disculparse. No está andando bien así. Bloqueado. Hermanos, ustedes como miembros tienen responsabilidad de asistir a las reuniones. Bloqueado. Menos mal que no voy con oráculos de juicio, si no termino colgado en la plaza principal, ¿no? Cosas que suceden. En cuarto lugar, una nueva voz para toda la nación. Finalizando versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. En este versículo, evidentemente han pasado algunos años. Se cree que Samuel tiene aproximadamente 20 años aquí. Si tenía 12, bueno, ya han pasado por lo menos 8 años, ¿no? Y Dios fue confirmando su llamado de dos maneras, estando con él y confirmando los mensajes que proclamaba. ¿Qué más podíamos esperar de Samuel? ¿Verdad? Que sepa entretener a la gente, que tenga la clave para llenar un edificio. La gente lo veía y decía, Dios está con él. Y hacían caso al mensaje que él proclamaba. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso significa que ninguna palabra que Samuel pronunció de parte de Dios resultó vacía o falsa. Ninguna profecía quedó sin cumplimiento. Ninguna advertencia quedó sin confirmación. Todo lo que Dios dijo por medio de Samuel se sostuvo en la realidad. Y así todo Israel reconoce que Dios ha levantado un profeta, ¿no? Si de Dan hasta Berseba es como decir de norte a sur, el pueblo completo, ¿no? ¿Qué significa eso? El silencio espiritual ha terminado, ¿no? La nación vuelve a oír la voz de Dios. Lo que comenzó con la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia, termina con un profeta cuyas palabras Dios las hace cumplir. Lo notable, hermanos, es el instrumento que Dios escogió, ¿no? Para hacerlo. Dios suele hacer esas cosas en su palabra, ¿no? Cuando escoge a David para que sea rey, es igual. Estaba con las ovejas en el fondo y ni siquiera lo habían llamado. Iba a ser el rey de Israel, ¿verdad?
En este caso no fue un sacerdote poderoso, ni un líder influyente, fue un niño que aprendió a decir, habla Señor, porque tu siervo oye. Y ese es el principio que atraviesa todo el libro, toda la historia bíblica también, si se quiere. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto a escucharle, puede usarlo para que muchos otros vuelvan a escuchar su voz. Pero cuando uno es altivo y orgulloso, Dios baja la persiana, le resiste, dice la Escritura, ¿no? Creo que el capítulo revela principios muy relevantes para la iglesia del Señor. He anotado 3. Primero, Dios habla, hermanos. Que nadie diga que no, Dios habla. Pero debemos tener un corazón dispuesto a escuchar. Como si ese fuera la condición, el requisito. Dios habla, sí. Debemos tener un corazón dispuesto a escuchar. Habla porque tu siervo oye. Es una expresión muy conocida. Pero en verdad, Samuel no solo está diciendo, quiero saber qué vas a decir, sino estoy dispuesto a recibir tu palabra y someterme a ella. No pidas que Dios te hable si no estás dispuesto a hacer lo que Él dice, ¿no? Y eso es lo que Dios busca, hermano. No simplemente personas curiosas por conocer su voluntad. O a ver qué dice la Biblia en esto. No. Sino corazones humildes, disponibles para obedecer. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero no quieren oír a Dios. Él es claro en su palabra, pero ellos prefieren oír sus propios corazones, seguir a sus sentimientos, emociones, y toman decisiones en base a lo que sienten. Eso es muy peligroso. Otros buscan que Dios le hable, no sé, a través de un mensaje del cielo. Dios me dijo que te dijera. Pará un poco. Eso pasa cuando no están interesados en lo que Dios dice, cuya voz es clarísima en las Escrituras, y cuando se predica también la misma Biblia. Solo hay que tener disposición a escuchar y obedecer. Dios habla, queridos hermanos, que nadie diga que no, pero pocos quieren obedecer y aplicar la palabra, ¿no? Segundo, la tolerancia al pecado trae consecuencias espirituales graves, hermano. Esto puede sonar repetitivo al domingo pasado, ¿no? Pero en esta porción, como lo notaron, se vuelve a mencionar la iniquidad de los sacerdotes y a la vez añade algo más fuerte, aunque no lo habíamos visto. Los hijos de Elí han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Cuál era la pena por blasfemar el nombre de Dios? Muerte por lapidación. Esa era la pena. Levítico 24:16. Como Elí no hizo nada, Dios se encargaría. Y esta vez ya no había oportunidad de arrepentimiento. Ya no. Cuando sos pasivo a tu pecado o al pecado de los que Dios te concedió, tu esposa, tus hijos o una iglesia, no quedás en un terreno neutral, te volvés cómplice. En Ezequiel capítulo 3, el atalaya es presentado como una figura muy clara de responsabilidad espiritual. Dios le dice al profeta que si él ve venir el peligro y no advierte al pueblo, entonces el impío morirá por su pecado. Eso está bien, él es impío, pero la sangre será demandada de la mano del atalaya. Es decir, el silencio del que debía advertir también tiene responsabilidad. Ese es exactamente el problema de Elí. Él sabía lo que estaba pasando, no era un asunto oculto ni un pecado aislado, pero no quiso estorbar a sus hijos. Tengan en cuenta estas 3 aplicaciones, en estas 3 áreas. En la vida personal, cuando una persona tolera pecados que sabe que debe abandonar, con el tiempo su conciencia se endurece. Lo que al principio le parecía o le resultaba como una incomodidad, ahora ya termina pareciéndole normal. Ya no está mal la sensualidad. Ya no está mal la inmoralidad. Ya no está mal mentir. Su corazón se ha vuelto como una piedra. Ese es el problema. Y ya ni siquiera lo nota. En la familia, cuando un padre evita confrontar el pecado de sus hijos por comodidad, por temor al conflicto o por un amor mal entendido, en realidad está permitiendo que ese pecado crezca y destruya su vida y la de sus hijos también.
En la iglesia ocurre algo similar. Cuando el liderazgo deja de confrontar el pecado de los creyentes para mantener la paz superficial o evitar incomodidades, lo que termina sucediendo es que el mal se normaliza en la congregación. Pero sobre todo, Dios es deshonrado y su palabra menospreciada. Dios puede quitar su candelero de ese lugar también. La historia de Elí muestra con claridad que la pasividad espiritual tiene consecuencias. Dios no lo juzga simplemente por lo que hicieron sus hijos, sino porque Él no los estorbó. Esa era su responsabilidad como padre y como sacerdote, ¿no? Ahora, tercero, cambiando de tono, la gracia incomprensible de Dios. A lo mejor alguien dice, ¿dónde ves la gracia en esta porción? Si enseguida se menciona. El capítulo muestra la gracia de Dios, hermano. El contexto espiritual de Israel era muy pobre. Sacerdote corrompido, los líderes fallaron, y el texto dice que la palabra de Dios escaseaba. Humanamente hablando, el pueblo no estaba en condiciones de que mereciera una nueva intervención divina. Sin embargo, Dios actúa. Eso es gracia, mis queridos hermanos. Cuando alguien recibe algo que no merece. En medio de esa oscuridad, Dios levanta a Samuel. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso y gracioso, hablando de gracia. Ese es un patrón que aparece muchas veces en las Escrituras. Cuando el hombre falla, Dios sigue obrando por gracia. Esa gracia alcanza su máxima expresión en el Evangelio, ¿no, mis queridos hermanos? La humanidad tampoco merecía salvación, pero Dios envió a Jesús, el Logos, la palabra definitiva de Dios. En Él Dios no solo volvió a hablar, sino que también proveyó el perdón del pecado y la reconciliación con Él. Acá Dios levantó a Samuel para traer nuevamente su palabra a Israel. En el Evangelio, Dios envía a su Hijo Jesucristo para traer salvación al mundo que no lo merecía. Esa es la gracia de Dios. Solo tienes que recibirla. Solo tienes que creer en Jesús. No se te exige otra cosa, solamente recibirla